Listo. Hola chicos, estamos grabando entonces. Vamos a comenzar a presentar. Ahí se ve. Ya. Eh, ya muchachos, comencemos la clase del día de hoy. Nos corresponde la clase número 12. ¿Se escucha? Eso quiero saber. Si alguien me puede poner en el... Sí, sí se Gracias, escucha. Antonia. Gracias, gracias. Es mucho más rápido. Bien, la clase entonces es la clase 12, corresponde a esta semana del 17 de agosto y vamos a trabajar el objetivo de identificar los sistemas que participan en la excreción, valorando la interacción entre sistemas para mantener el equilibrio del organismo. Recuerden que hemos estado toda esta unidad desde que partimos prácticamente cuando comenzamos con las primeras clases, eh, cuando se subían a la plataforma, a la página web del colegio, ya partimos con este tema que tiene que ver con el área de biología, cuando partimos hablando de los nutrientes y luego pasamos a hablar sobre las células y ahora comenzamos a hablar sobre los sistemas. El objetivo principal de toda la unidad, y eso es lo que yo les decía en el video pasado, es de que la diferencia entre octavo y quinto básico es que la idea es que los niños de octavo básico, los estudiantes de octavo básico, puedan comprender la importancia del trabajo en conjunto de los sistemas, ¿ok? Por lo tanto, partamos con una pequeña activación para que podamos comprender de lo que estamos conversando, porque ya este tema lo hemos repetido bastante, pero es importante siempre establecer relaciones y hacer estas analogías, ¿cierto? Comprender algo nuevo a partir de algo que ya conocemos. Nosotros sabemos que nuestro organismo es una máquina de ingeniería, pero fabulosa, ¿ya? Y yo creo que a medida que ustedes van creciendo y van viendo los contenidos de ciencia, se van dando cuenta de lo increíble que es el funcionamiento del cuerpo humano, ¿ya? Cada estructura está pensada de una manera que pareciera ser como poco creíble que no haya ninguna mente creativa detrás de todo esto, ¿ya? Entonces, yo quisiera invitarlos a que ustedes piensan que nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, es como una gran ciudad, ¿sí? Una gran ciudad donde hay diferentes estamentos que participan en el dirigir este organismo, esta ciudad, ¿sí? Que sería como nuestro cuerpo, donde vamos a tener un estamento que dirige, que manda señales, ¿cierto? Donde vamos a tener carreteras, donde vamos a tener departamentos, edificios, casas, y dentro de esas casas van a haber personas que van a necesitar alimentos, hay una red, un sistema de transporte de alimentos, de víveres, para que la ciudad se pueda abastecer, ¿cierto? Y también la ciudad produce desechos, produce basura, por decirlo así, y esa basura debe ser expulsada, debe ser eliminada de esta ciudad para mantener el equilibrio, porque todos sabemos que cada vez que las personas que trabajan en la recolección de basura se ponen en huelga o están en paro, queda la escoba en la ciudad, ¿por cierto? La basura se empieza a acumular en las calles, empiezan a aparecer los ratones, las moscas, las infecciones. Bueno, lo mismo pasaría entonces en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene todo un sistema de transporte para llevar las sustancias necesarias hacia cada una de esas casitas, que serían como nuestras células, y también tiene que haber un sistema que recolecte todos esos desechos y los lleve a un lugar donde se puedan expulsar, se puedan, por decirlo así, entre comillas, eh, hacer desaparecer, pero en realidad sabemos que están ahí, ¿sí? En los basurales, en los vertederos. Pero en este caso, pensemos que nuestro cuerpo es como una gran ciudad y entonces tiene todo un sistema de funcionamiento. Por lo tanto, pensando en lo que estamos conversando de este cuerpo humano como una gran ciudad, cada una de estas casitas o de estos departamentos serían nuestras células. Y ustedes pueden ver en esta imagen que yo les coloqué aquí, tenemos una célula, ¿cierto? Tenemos unos caminos, tenemos unos camiones y hay unas estructuras. Si nosotros nos preguntamos lo que aparece ahí, dice, ¿cómo logran las células obtener las sustancias que necesitan para producir energía? Ya algo hemos ido viendo en las clases, ¿cierto? De que finalmente todo lo que nuestro cuerpo humano hace es para mantener el equilibrio interno y de esa forma lograr que las células se mantengan vivas. Si las células están vivas, vamos a estar vivos nosotros también y por lo tanto, si hay un equilibrio, vamos a estar sanos. Esa es la idea.
de estar sanos. Cuando nosotros estamos sanos, estamos libres de enfermedades y es porque nuestro organismo está funcionando de manera correcta. Y son las células quienes necesitan entonces todas estas sustancias, pero que también producen desechos. Y eso también ya lo hemos conversado anteriormente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, en esta imagen que tenemos aquí, donde vemos una célula, ¿cierto? Que hay unos caminos que llegan a ella, ¿qué serían los caminos? ¿Qué serían los camiones que vemos en la lámina? Si nosotros lo pensamos, cada uno de estos caminos que nosotros vemos en esta lámina pudieran ser los vasos sanguíneos que llegan hasta donde se encuentran las células. Y los camiones son los que se mueven por estos vasos sanguíneos. ¿Y quiénes son los que se mueven por los vasos sanguíneos? Específicamente la sangre con todos sus componentes. No vamos a decir glóbulos rojos ni glóbulos blancos, vamos a decir sangre, ¿sí? Todo lo que viaja a través de estos caminos que hay en nuestro organismo, si nosotros miramos la lámina anterior, vamos a ver que está lleno de estos caminos azules y rojos que están simbolizando los vasos sanguíneos. Bueno, en nuestra lámina, estos caminos que se ven señalizados con unas flechas que van y que vienen, son los vasos sanguíneos. Y los camiones serían la sangre que circula a través de este sistema de transporte. Por lo tanto, si nosotros miramos los camiones que están llegando desde el lado izquierdo arriba, en la parte superior, ¿qué es lo que vendría entrando por ahí? Vamos a tener aquí los alveolos y por ahí vamos a ver que este camión que viene desde afuera llega con el aire que nosotros respiramos. Dentro de ese alveolo, ¿cierto? Que es como una estación, se va a sacar del aire el oxígeno y se va a subir a este camión, que sería la sangre, y ese camión se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia las células, que son el destino hacia donde tiene que llegar el oxígeno. Por otra parte, sabemos que nuestro sistema digestivo se encarga de transformar los alimentos para obtener de ellos los nutrientes. Esos nutrientes pasan desde de las vellosidades intestinales hacia la sangre, se suben al camión de la sangre, ¿cierto? Y comienzan su viaje para llegar a su destino, que son cada una de las células de nuestro organismo. ¿Qué hace la célula con el oxígeno y con los nutrientes? Produce energía para poder estar viva y realizar todas sus funciones. Una vez que la célula produce esta energía, también genera entonces desechos, productos del metabolismo de la célula. ¿Cuáles son esos productos que salen o que deben salir, deben ser expulsados de la célula? El dióxido de carbono, que va a subirse en el alveolo al aire que nosotros exhalamos y va a ser expulsado fuera. Pero también las células producen otros desechos metabólicos que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Hasta el momento. ¿Hay alguna cosa que yo haya dicho que no haya quedado claro? Si es así, abra el micrófono, dice, profe, tengo una duda, una consulta, quiero decir algo respecto de la clase. ¿No? Pasamos entonces. Las células producen desechos. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo logra nuestro organismo eliminar estas sustancias de desecho que las células producen? Esa es la pregunta para la clase. ¿Cómo nuestro organismo logra, ya sabemos que las células producen desechos, produce dióxido de carbono y produce otros desechos metabólicos, pero ¿cómo los elimina? ¿Sí? Entonces, ya sabemos y tenemos claridad de que todos los procesos de la célula van a requerir nutrientes, van a requerir oxígeno, esto va a producir energía y vamos a obtener desechos. Y estos desechos tienen que irse fuera del organismo, porque si se mantuvieran dentro de nuestro organismo, comenzamos a perder el equilibrio, comenzamos a entrar en un estado ya no de salud, sino que de enfermedad, y podemos llegar hasta morir. Entonces, ¿cómo eliminamos los desechos del metabolismo celular? ¿Sí? Metabolismo celular se llama todo el funcionamiento interno que tiene la célula que permite que produzca, por ejemplo, la energía que necesita. Y para esto vamos a hablar del sistema excretor. Les puse una imagen ahí muy relacionada con lo que comenzamos a hablar sobre este cuerpo humano parecido como una gran ciudad que debe tener un sistema de recolección de basura, un sistema yo recojo la basura aquí y me la llevo y la elimino en otro sector. Bueno, este sistema excretor es como el sistema de recolección de desechos y de eliminación de desechos, pero visto desde el punto de vista de nuestro organismo. ¿Qué es lo que significa excretor o excretar? La palabra excretar significa expulsar. Son sinónimos, ¿ok? En ciencia se utiliza la palabra excretar para hablar de cuando nosotros eliminamos los residuos producidos por la actividad celular.
¿ya? Estos residuos van por la sangre, ¿ok? Recuerden que la sangre es el medio de transporte para muchas sustancias, tanto nutritivas como sustancias de desecho. También hay hormonas que viajan por la sangre, drogas, las drogas viajan por la sangre, los remedios que nosotros también tomamos son drogas, no me refiero solamente a las otras drogas, ¿ok? Por ejemplo, cuando una persona bebe alcohol, se embriaga, eso viaja por la sangre, ¿ok? Por lo tanto, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema cardiovascular, es el sistema de transporte por excelencia de nuestro organismo y los desechos van a viajar a través de la sangre. Por lo tanto, para poder ser expulsados al exterior, necesitamos realizar algunos procesos. Y es aquí donde el sistema excretor cobra mucha importancia. En general, no se le da tanta la importancia, como que nadie habla del sistema excretor. Todos hablamos del digestivo, del respiratorio, del circulatorio, pero nadie habla del sistema excretor. De hecho, yo creo que es la primera vez que ustedes van a empezar a hablar o a escuchar o a estudiar sobre este sistema, el sistema excretor, y es súper importante. El sistema excretor está principalmente formado por el sistema urinario o renal, ¿sí? Pero también hay dos sistemas que colaboran con este sistema excretor, es decir, que ayudan a excretar, a expulsar sustancias. Por una parte, tenemos el colaborador, sistema respiratorio, que ya sabemos porque lo hemos estudiado y lo hemos visto, y por otra parte, vamos a tener el sistema que está relacionado con la de la piel, con el sistema de las glándulas sudoríparas, las glándulas que producen el sudor. Entonces, en nuestro sistema excretor vamos a tener el sistema urinario como principal actor y vamos a tener colaboradores como son el sistema respiratorio. A través del intercambio gaseoso vamos a eliminar una sustancia de desecho que sería el CO2 o también conocido como dióxido de carbono. Y por otra parte, nuestras glándulas sudoríparas producen sudor, que es agua, que es eliminar el exceso de agua que hay en nuestro organismo, con sustancias producidas por las células. Ahí sí. Entonces, tenemos tres, por decirlo así, sistemas. Por una parte, el sistema respiratorio que colabora. Por otra parte, el sistema que tiene que ver con la piel, que está relacionado con las glándulas sudoríparas que producen el sudor. Pero el actor principal del sistema excretor es el sistema urinario o renal. Y el sistema urinario, en términos generales, cumple estas tres funciones. Filtra la sangre, porque es ella la que transporta los desechos, por lo tanto, esa sangre que va, por decirlo así, entre comillas, sucia, cargando todos estos desechos, va a ser filtrada y de esa manera se van a separar los desechos de la sangre. Entonces, una vez que el sistema urinario filtra la sangre, separa los desechos de la sangre. Y la sangre entonces puede continuar su viaje limpia, sin desechos. Y otra de las cosas que hace el sistema urinario entonces es expulsar el exceso de agua que hay en nuestro organismo. ¿Cómo lo hace? A través de algo que nosotros llamamos orina. Todos orinamos y todos sabemos que la orina es un desecho, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se produce la orina? Bueno, la orina finalmente es el producto final de lo que el sistema urinario hace. Después que el sistema urinario filtra la sangre, separa los desechos y deja pasar la sangre limpia para que siga su recorrido por nuestro organismo, realizando su trabajo de transporte, comienza entonces a producirse esta orina. Y esta orina saca al exterior esas sustancias que son producto del metabolismo de las células y el exceso de agua. ¿Qué contiene la orina? Fíjense en esta imagen. La mayor parte de la orina es agua. Un 95% de la orina es agua. Claro, cuando está más concentrada y tiene un color más oscuro es porque hemos tenido un proceso de deshidratación. Probablemente estamos tomando poca agua y la orina sale con un color más oscuro, más intenso y con mayor olor. ¿Ok? Pero en una persona que sí se hidrata normalmente, como debe ser, un 95% de su orina es agua y un 5%, que es lo que está aquí abajo, ¿cierto? Para mostrar la imagen, porque en realidad no aparece así la orina cuando nosotros vamos al baño, está toda mezclada, ¿cierto? La orina es una mezcla, es una disolución de un líquido que contiene partículas de sólidos y otros líquidos, ¿ya? Entonces aquí tenemos
En este 5% vamos a ver que un 2% corresponde a urea, que es un producto de desecho de nuestro organismo, sales, ¿sí? Sales disueltas, iones, ¿sí? Que ya después vamos a hablar de lo que son los iones más adelante, y creatina, amoníaco y ácido úrico en un pequeño porcentaje. Entonces, si ustedes se fijan, lo que más hay aquí son sales, y luego urea, y un pequeño porcentaje de estas otras cosas. Esto es la orina, y esto que está aquí es desechos de nuestro organismo, tanto el agua como ese 5% que aparece ahí abajo, que son productos del metabolismo de nuestras células. Ahora, les quiero recordar que para nosotros poder filtrar, recuerden que el concepto que dijimos anteriormente, aquí dice que nuestro sistema urinario filtra la sangre. Entonces, para poder filtrar, nosotros pensemos en que tenemos que tener un filtro, un instrumento. La filtración es un método para separar mezclas, ¿ok? Recuerden que la orina es una mezcla. Y la sangre que viene con desechos también es una mezcla, ¿sí? La sangre es una mezcla donde hay glóbulos rojos, plasma, plaquetas, glóbulos blancos y además sustancias de desecho que están ahí flotando en ella. Y por lo tanto, para yo poder separar, sacar esas sustancias de desecho, necesito realizar un proceso llamado filtración. Y ese proceso de filtración requiere un filtro, que es un aparato. Pensemos en una piscina, hagamos una analogía nuevamente, recurramos a esto, que es algo que conocemos. Pensemos en una piscina. Una piscina, ¿cierto? Es un contenedor de agua. Cuando pasa un par de días, cae polvillo en esta piscina y el agua se comienza a enturbiar. Por lo tanto, el agua ya no está limpia, está sucia. Es una mezcla de un líquido con sólidos que andan flotando por ahí. Ahora, ¿cómo nosotros realizamos la limpieza de estas piscinas? Utilizando un filtro. Un filtro que es de un material poroso, puede ser como un papel o una tela, ¿qué es lo que hace? El agua de la piscina se hace pasar por las mangueras, llega hasta el filtro realiza un proceso donde el agua lo atraviesa y luego continúa su paso. Veamos esta imagen que aparece aquí abajo, que sería como lo mismo. Estamos hablando del filtro de agua de una piscina para entender cómo es el proceso de filtración en nuestro organismo, el proceso que realiza el sistema urinario. Fíjense, a este lado de la imagen vamos a ver que dice agua sin filtrar, ¿cierto? Y aquí ustedes se fijan que aparecen partículas pequeñas y grandes que están flotando en el agua. Esta agua, al pasar por este filtro que está conformado por estas capas, ¿cierto? Que tienen espacios grandes, medianos y muy pequeños, lo que hacen es que estas partículas quedan atrapadas en este filtro y hacia el otro lado pasa el agua, pero sin partículas. Eso es una filtración, es hacer pasar una mezcla, ¿cierto? Para dejar pasar la parte líquida y quedarnos con los sólidos que están flotando en ella. Algo muy similar, no igual, pero muy similar ocurre en nuestro organismo. La pregunta es, ¿en qué parte del sistema urinario se encuentran los filtros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? ¿Ya? Ese es el sistema urinario, el que ustedes están viendo allí, una imagen súper simple, pero que nos permite entender que es un sistema que no tiene tantos órganos como otros sistemas que hemos estudiado. Vamos a ver que tiene dos riñones, unos caminos que conectan los riñones con la vejiga, caminos que se llaman uréteres, una vejiga que es un recipiente donde se acumula la orina, y finalmente una uretra que es el tubito que sale al exterior cuando queremos, nosotros orinamos, por ahí sale la orina. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los filtros de nuestro sistema urinario? Y la respuesta es esta, en los riñones. Nuestro sistema urinario, como ya lo vimos en la lámina anterior, no está formado por tantos órganos, ¿sí? Dos riñones, uno a la izquierda, uno a la derecha, y si nosotros cerramos nuestro puño, nuestros riñones son del tamaño de nuestro puño, ¿sí? Y tenemos dos, uno a cada lado y está en la zona baja de nuestra espalda, ¿ok? Ahí tenemos los dos riñones, estos caminos que conectan los riñones con esta vejiga, que no es más que un recipiente donde se acumula la orina, y un tubito que se llama uretra, que permite la salida desde la vejiga hacia el exterior, ¿sí? Y ustedes se fijan, es esto. Pero este sistema, a pesar de tener pocos órganos, es un sistema muy importante. Cuando falla el sistema renal, cuando falla el sistema urinario, cuando los riñones se echan a perder y nuestros filtros naturales no funcionan, la persona no tiene muchas opciones.
Y lo único que tiene que hacer es recurrir a una máquina que le va a permitir hacer la función de sus filtros, y eso se llama diálisis. ¿Ok? Una persona que se hace diálisis es porque sus riñones no están filtrando, su sangre está circulando con sustancias tóxicas de desecho, y finalmente los órganos van a comenzar a fallar y esa persona en poco tiempo va a morir si no se realiza diálisis. ¿Ok? Entonces, estos riñones, si ustedes ven en el dibujo de la izquierda, aparece a la derecha un dibujo un poquito más detallado. Si ustedes lo miran, estos riñones tienen forma de poroto o de frijol, pero son del tamaño del puño. No piensen que son chiquititos, son del tamaño de su puño. Si nosotros le hiciéramos un corte, ¿cierto? Veríamos esto que se ve aquí, una gran cantidad de estructuras y algo muy interesante. Si sacamos la otra imagen y miramos un dibujo un poquito más a color, vamos a ver que se ven allí estructuras de color rojo y azul. Eso que se ve de color rojo y azul a este lado y también lo vemos a este otro lado, son los caminos que estábamos conversando anteriormente, el sistema de transporte, cómo llega la sangre a los riñones para que los riñones la filtren a través del sistema circulatorio cardiovascular, es decir, a través de los vasos sanguíneos, viaja la sangre, se mete hasta los riñones hacen su proceso de filtración, ¿cierto? Separan lo que es la sangre de los desechos y luego que la sangre se ha filtrado, ¿cierto? Se devuelve al resto del organismo para continuar su trabajo de transportar sustancias nutritivas y de desecho. Y así sucesivamente durante nuestra vida. ¿Cómo llega la sangre a los riñones entonces? A través del sistema circulatorio. Una pregunta muy importante que tenemos que contestar. Ya sabemos que los riñones son el órgano fundamental para el sistema urinario o renal. Son ellos los que realizan la filtración, son ellos donde la sangre se va a separar de los desechos. La pregunta que les formulo aquí es, ¿cuál es la unidad funcional del sistema excretor? Para que podamos comprender a qué me refiero con esta pregunta, yo les puse al lado derecho dos ejemplos. Primero, la unidad funcional del sistema respiratorio son los alveolos. Nosotros en el sistema respiratorio tenemos órganos clave que son los pulmones. En ellos hay unas estructuras muy chiquititas, que son millones en cada uno de los pulmones, que se llaman alveolos. Y en esos alveolos se produce el intercambio gaseoso. Por eso se dice que en el sistema respiratorio la unidad funcional clave son los alveolos y el órgano funcional clave son los pulmones. Por otra parte, la unidad funcional del sistema digestivo son las microvellosidades, porque es allí donde se produce la magia, es allí donde se produce el paso de los nutrientes de los alimentos hacia la sangre. En el sistema respiratorio, el paso del oxígeno hacia la sangre se produce en los alveolos. La pregunta entonces es, ¿cuál es la unidad funcional del sistema excretor? ¿Cuál es la unidad funcional de este sistema urinario? Y ya sabemos que el órgano clave son los riñones, porque es allí donde se produce la magia, es allí donde se produce la filtración. Pero ya sabemos que en cada uno de estos órganos, así como en el sistema respiratorio son los pulmones el órgano clave, así como en el sistema digestivo es el intestino, cada uno de estos órganos tiene unidades funcionales específicas que realizan la función. En el caso de los pulmones, ya dijimos, alveolos, intercambio gaseoso. En el caso del intestino, las vellosidades, absorción de los nutrientes. Y en el caso de los riñones, ¿cuál es la unidad funcional que se encarga de filtrar los nefrones o nefronas? Esto es un concepto totalmente nuevo para ustedes. Absolutamente nuevo porque nunca lo habían visto. Nuestros riñones, como ustedes pueden ver, son muy chiquititos, pero tienen unas estructuras aquí millones y millones de algo que se llaman nefrones o nefronas. Cualquiera de las dos formas es correcta y lo pueden encontrar en sus libros, en los libros o en internet. Estos tubos enrollados, ¿sí? Se encargan de hacer varios procesos y de entre esos procesos, para términos generales decirlo, filtran la sangre. Y como ustedes pueden ver, aquí vemos unos caminos rojos y unos caminos azules. Esos caminos rojos y esos caminos azules lo que están representando son vasos sanguíneos que transportan la sangre. Por lo tanto, esta sangre ingresa a los riñones y en cada uno de estos millones de nefrones vamos a ver que hay pequeños capilares
donde va a llegar la sangre hasta ellos, ¿cierto? Y va a ser filtrada. Recuerden que, un dato muy importante, que el color azul, cuando nosotros miramos un cuerpo humano real, nosotros no vamos a ver que los vasos sanguíneos son azules, eso es falso, ¿sí? Lo que sí vemos es que la sangre toma un color rojo azulado, más bien un burdeo, versus la sangre que va limpia, con oxígeno y sin desechos, que tiene un color rojo intenso. Entonces, cuando nosotros vemos libros de ciencia o libros de anatomía, se utiliza el color azul para representar la sangre que va con desechos, la sangre sucia, por decirlo de alguna manera simple, la sangre que lleva los desechos, que va con dióxido de carbono y con desechos de las células, se representa de color azul. Y la sangre que está sin desechos, ¿cierto?, se representa de color rojo. En eso, en los libros. Ahora, si lo vemos en la realidad, ya sabemos que no es que la sangre sea azul, sino que toma un color rojo azulado, más bien burdeo medio morado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo mezclo azul con rojo? Se ve medio morado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hace finalmente con estos colores, para que ustedes más o menos tengan esa idea. Y vemos estas estructuras, que son los capilares, aquí, los vemos aquí, en el sistema digestivo también, y también los vemos alrededor de los alveolos. Aquí esta imagen no aparece, pero sí sabemos que están alrededor de los alveolos. Silencio, por favor. Ya. Entonces, unidad funcional del sistema excretor o del sistema urinario, los nefrones. ¿Dónde están los nefrones? Adentro de los riñones. ¿Cuál es la función? Filtrar la sangre, es decir, sacar de la sangre los desechos. ¿Ok? Miremos este video para que entendamos un poquito más en qué consiste la función del sistema urinario, ¿ya? Hasta el momento, primero, antes de ver este video, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta que hacer? Porque yo hablo y hablo, pero no veo que haya preguntas. Entonces, no sé si hay alguien que tenga algo que decir, preguntar. ¿No? ¿Nadie? Bien, sigamos entonces. ¿No se escucha? ¿No se escucha el video? No. No, No. no se escucha. ¿Qué pasaría? No, quizás no se comparte el audio. No sé, nunca había intentado hacerlo. A ver, voy a hacer algo. Vamos a ver si yo. ¿A dónde lo dejé este videito? Vamos a ver si lo tengo. No, tanta cosa. A ver, voy a ver si viéndolo de. Dígame si se escucha ahora. ¿Se escuchó? No, No, ya, listo. No importa. No importa, no importa, no importa, no importa. Ya, no importa que no se pueda escuchar, lo vamos a dejar para lo vamos a subir a Classroom para que lo puedan ver desde allí, ¿ya? Pero principalmente la idea del video es que ustedes pudieran tener una idea un poquito más detallada de cómo se hace el proceso. Tampoco vamos a entrar en mayor detalle por el tema del tiempo y porque estamos tratando de priorizar los objetivos. Lo que más me interesa a mí de lo que hemos estado hablando es que ustedes puedan comprender de que este sistema se encarga de filtrar la sangre y de separar de ella los desechos celulares y el exceso de agua. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vamos a ver que hay un trabajo en conjunto, vamos a volver al tema, vamos a recalcar otra vez lo mismo, un trabajo en conjunto entre el sistema renal o urinario y el sistema circulatorio. Trabajan así, uno al lado del otro, como un equipo, ¿sí? Porque el sistema circulatorio es el que trae la sangre, las hace llegar a esta estación de filtración, ¿cierto? Esta estación donde se limpia la sangre,
que sería el sistema renal, específicamente los riñones, que son los órganos clave de este sistema, donde vamos a encontrar dentro de estos riñones las unidades funcionales que van a realizar en la filtración, que son las nefronas o nefrones, que adentro de cada riñón hay millones de ellos, ¿ok? ¿Para qué hay millones? Bueno, para que el proceso sea eficiente y rápido, ¿ok? Se puede realizar constantemente. Por lo tanto, nuestros riñones filtran esta sangre que ingresa a través de la vena renal conteniendo desechos y agua, y una vez que los riñones realizan el proceso de la filtración, esa sangre sale de los riñones, ¿cierto? Filtrada, limpia, hacia la arteria renal para viajar por el resto del cuerpo. Y esto se realiza varias veces durante el día, no es una sola vez, ¿ok? Finalmente, cuando el riñón hace este proceso de filtración, lo que produce es orina. Y esa orina baja por estos conductos que se llaman uréter. Ojo que se parece mucho uréter a uretra, ¿sí? Se confunden. El uréter es lo que está adentro, más adentro, conectando el riñón con la vejiga. La orina baja por aquí y se comienza a acumular gota a gota, que eso es lo que se ve en el video, ¿ya? Por eso que los invito a que después lo puedan ver. Es cortito, no es tan largo. Se acumula la orina y cuando ya la orina está llena, perdón, la vejiga está llena de orina, nos manda una señal, digamos, hacia nuestro cerebro y nosotros sentimos la necesidad de orinar o de miccionar, que ese es el concepto, la acción, micción. Y finalmente la orina sale por la uretra, que es este pequeño conducto que tiene variaciones. En el caso del hombre es más largo porque la uretra pasa por el centro del pene. En el caso de la mujer no tenemos pene, por lo tanto es mucho más cortita. Y por eso también las mujeres sufren mayor cantidad de veces de infecciones urinarias, ¿ya? Bacterias que ingresan por esta zona y comienzan ahí a hacer de las suyas y nos enfermamos. Los hombres es menos frecuente porque es un conducto más largo, pero también tenemos uretra las mujeres, ¿ok? Los hombres la tienen cumpliendo una doble función, eso ya lo vimos años anteriores. La uretra cumple la función para salir la salida de la orina y también para la salida del semen, en este caso. Ya, muy bien. Entonces, habiendo hablado de cuál es la función o cómo eliminamos los desechos en nuestro organismo, tenemos que hacer una especie como de resumen de lo que hemos hablado. Primero tenemos que tener claro de que hay sustancias que van a ingresar a nuestro organismo por diferentes puntos, ¿sí? En este caso vamos a tener la entrada de nutrientes de los alimentos y el oxígeno, que también se considera una sustancia que es nutritiva y esencial. ¿Para quiénes? Para las células, a las células de nuestro organismo. Recuerden que estamos hechos completamente de células, por lo tanto, todas ellas necesitan que lleguen estos nutrientes y que llegue este oxígeno hacia ellas. ¿Cómo lo hacen? Viajando, ¿cierto? Pero antes de viajar tienen que ingresar. ¿Por dónde van a ingresar los nutrientes? Por las vellosidades intestinales, su estructura fundamental del sistema digestivo. ¿Por dónde va a ingresar el oxígeno? Por estas unidades funcionales llamadas alveolos pulmonares, que ya sabemos que están en los pulmones. Ingresan los nutrientes, ingresa el oxígeno y viajan a través de este sistema, que es el sistema de transporte, que es el sistema cardiovascular. Se suben a la sangre y comienzan su viaje hacia las células. Lo mismo el oxígeno. Llegan a las células utilizan, hacen su proceso, elaboran la energía y finalmente ese proceso metabólico de las células va a generar desechos y esos desechos deben salir. Algunos de esos desechos, entonces todos ellos se suben a la sangre. El dióxido de carbono se sube a la sangre, viaja hacia los pulmones, llega hasta los alveolos y es expulsado hacia el exterior. Por eso que se dice que el sistema respiratorio es un colaborador en la excreción, porque excretas o expulsas el dióxido de carbono, que es un desecho. Por otra parte, tus células producen sustancias de diverso tipo, ¿cierto? Como las que parecían ayer mencionadas en la orina, y esas sustancias deben ser expulsadas. ¿Y por dónde viajan? Por la sangre. Se suben a la sangre, viajan, ¿cierto? Y llegan esta sangre con desechos, llega hasta los riñones realizan el proceso de filtración, que es un proceso bastante complejo, yo se lo estoy contando así como pero es para que lo podamos entender rápidamente, y luego de que filtra la sangre, ¿cierto? Se produce la orina, y la orina se acumula en la vejiga, y cuando ya la vejiga está llena, la orina sale y es expulsada al exterior de nuestro organismo, mientras que la sangre, que ya fue filtrada, se devuelve
hacia nuestro organismo para continuar nuevamente recogiendo nutrientes, recogiendo oxígeno, viajando hacia las células y nuevamente transportando los desechos, y así una historia de hasta que nuestra muerte nos llame, ¿cierto? Por lo tanto, acá tenemos sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema urinario y sistema nuevamente respiratorio, y el sistema circulatorio trabajando en equipo, trabajando todos juntos para lograr la nutrición de las células, que las células se puedan nutrir, que las células puedan producir su energía y que estemos todos felices y contentos. ¿Ya? Síntesis de la clase. Primero, hasta el momento, dudas, preguntas y consultas, porque ya me voy acercando al final y voy a explicar una parte de la actividad. No hay dudas. Ya, si hay alguna duda, abre su micrófono y pregunta. En síntesis, chiquillos, tenemos que hacer una síntesis de lo que hemos trabajado porque ya me interesa ir terminando esta unidad porque nos queda todavía cosas por ver de otras unidades. En síntesis, nos va quedando una clase más sobre lo que estamos hablando de los sistemas, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a hacer el resumen, que eso es una síntesis, es un resumen de lo que hemos visto en las otras clases. Y se los he repetido mucho durante esta clase, así que espero que puedan lograr entender de lo que vamos a ir haciendo acá. Acá tenemos una tablita, ¿cierto? Entre comillas, un esquema, donde aparecen los 4 sistemas que hemos estado trabajando, que hemos estado estudiando y que hemos entendido que trabajan en conjunto para mantener este equilibrio. Y por otra parte tenemos una columna que dice su función es, se refiere a cuál es la función del sistema que está aquí, cuál es la función del digestivo, cuál es la función del renal, cuál es la función del respiratorio y del circulatorio, cuál es el órgano clave, ¿sí? En el sistema digestivo, en el sistema renal, en el respiratorio y en el circulatorio, y cuál es la unidad funcional, dónde ocurre la magia, como le digo yo, para que se cumpla la función de ese sistema. En este caso, lo mismo para el sistema digestivo, cuál es la unidad funcional, cuál es la unidad funcional del renal, del respiratorio y del circulatorio. Me gustaría que aquí en esta parte participen, que abra su micrófono a alguien que pueda hablar y que me vaya aportando también, para no hacerlo solamente yo y ver si ustedes también logran comprender lo que estamos hablando. Alguien, para no tener que decir nombres, pero alguien que pueda abrir su micrófono y voluntariamente responder cuál sería la función del sistema digestivo. En pocas palabras, ojalá una o dos, no más. ¿Cuál sería la función del sistema digestivo? Vamos, sin miedo a equivocarse. ¿Qué es lo que hace el sistema digestivo? Ya, transforma los alimentos, pero ¿para qué hace eso? ¿Cuál es la palabra clave que yo no puedo olvidar? Gabriel, ¿se te ocurre cuál puede ser la palabra? Chicos, si no saben, no hay problema, pero no me dejen hablando sola, por favor. Recuerden que finalmente lo que yo hago, ¿por qué hago estas clases? Porque ustedes mismos dijeron que preferían las clases online. No, yo sigo haciendo mis videos porque finalmente para mí es lo mismo estar haciendo esto, grabándolo, que estar con ustedes conversando, porque para eso son las clases Meet, para poder aclarar dudas ahí, en situ. Pero si no, no tiene sentido y mejor se hacen los videos, se suben y así no tengo que sufrir esto de la incertidumbre de saber si al otro lado hay gente o solamente están prendidos los computadores y con la pantalla del Meet abierto, pero no hay nadie ahí. ¿Qué dice? A ver, no leo porque me cuesta poder leer acá. ¿Qué escribieron últimamente? Es que los nutrientes de la comida pueden ir a la sangre. Sí, pues, exactamente, Martín, que los nutrientes que están en los alimentos pasen a la sangre. ¿Cómo se llama eso? Se llama absorción. Esa es la palabra y no hay más. La función del sistema digestivo es absorber los nutrientes. Hizo todo el proceso de transformación de la comida. ¿Para qué? Para poder absorberlo. Esa es la función, esa es la tarea, ese es el objetivo del sistema digestivo, valga la redundancia. ¿Cuál es el órgano clave entonces? ¿Quién pudiera responderlo por el chat o por micrófono abierto? ¿Cuál es el órgano clave del sistema? El destino vegetal. Muy bien. ¿Quién habló? Y yo, Antonio Alejandro. Muy bien, Antonia. El órgano clave es el intestino delgado, en este caso si hablamos de macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos,
O si hablamos de agua y sales minerales, el intestino grueso. Por lo tanto, la palabra es intestino, ¿ok? Para hacerlo fácil y breve. No podemos olvidarnos que ahí todos son muy importantes, pero allí es donde se cumple la función de absorber. ¿Cuál es la unidad funcional? Entonces, pensando ahora en el intestino, ¿cuál es su unidad funcional? ¿Dónde ocurre la magia? ¿Dónde ocurre la magia ahí? ¿Dónde se absorbe específicamente? ¿En qué parte del intestino? ¿En las paredes? En las paredes, donde están las vellosidades intestinales. Por lo tanto, la función del sistema digestivo es absorber, el órgano es el intestino, el órgano clave, y la unidad funcional que hay dentro de ese órgano clave que permite absorber son las vellosidades y las microvellosidades. ¿Ok? Sistema renal. Aquí es lo que hemos hablado el día de hoy. En una palabra, ¿cuál es la función del sistema renal? ¿Quién me lo puede decir? Vamos, sin miedo, sin miedo. Hay que tener miedo a equivocarse. Total, da lo mismo. No son médicos, así que nadie se va a morir. Muy bien, Paulo. Filtrar. Filtrar la sangre. Esa es la función. Si yo lo tuviera que poner en una palabra, filtrar. ¿Sí? Filtrar la sangre. ¿Cuál es el órgano clave? Ya lo dijimos. ¿Dónde ocurre la magia de la filtración de la sangre? ¿En qué órgano? En el riñón. Muy bien, Gabriel. Los riñones aquí son fundamentales, por eso que recuerden, cuando una persona tiene falla renal, cuando se fallan sus riñones, el primer paso es diálisis, y si no, es trasplante. No se puede vivir con riñones funcionando mal, por eso es que hay que cuidarlos mucho, y mucho cuidado con la cantidad de sales que comen. Riñones implica que tu sangre no va a estar limpia, implica que te vas a intoxicar internamente con esta sustancia y por lo tanto, o lo que te va a quedar es hacerte diálisis, ¿qué es una diálisis? Es una máquina que hace la misma función que el riñón, por lo tanto tu sangre tiene que salir de tu cuerpo, entrar a esa máquina, la máquina la filtra y luego vuelve a ingresar a tu cuerpo. Es un proceso bastante desagradable y largo, ¿ya? Y hay que hacerlo varias veces, obviamente, a la semana por razones obvias, porque nuestro cuerpo está funcionando todo el tiempo. Entonces, ya que una persona lo haga varias veces a la semana, quiere decir que igual su sangre no está completamente limpia y tiene su cuerpo se va a ir deteriorando. La unidad funcional de los riñones, recuerden que son las nefronas, ¿sí? Que son estas unidades chiquititas que están dentro del riñón donde se produce la filtración. En el aparato o el sistema respiratorio, ¿cuál es la función del sistema respiratorio? ¿Cuál será? Obtener oxígeno. Ya, muy bien, obtener oxígeno. Entonces, para poder obtener el oxígeno, lo que nosotros tenemos que hacer es un intercambio, ¿cierto? El ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Y el órgano clave ahí, entonces, son los pulmones. Y la unidad funcional de los pulmones, los alveolos. Ah, yo lo dije primero, dice. Bien, qué bueno que lo tengan claro. Sistema circulatorio, ¿cuál es la función? A ver si nos quedó claro en una palabra. ¿Cuál será, Tomás Ovino, la función del sistema circulatorio? En una palabra. Parece, tía, el micrófono. Ahí se escucha. ¿Me escucho? Sí, perfecto. Ok, ya. La función del sistema circulatorio en una sola palabra. Sí, Por así decirlo, es como el metro de la sangre. ya, pues, entonces, ¿cómo sería en una palabra? ¿Qué es lo que es Circulando. eso? Está circulando, está transportando la sangre. Perfecto, eso, ahí está, transportar. El sistema circulatorio lo que hace es, como tú lo dijiste, es el sistema de transporte de nuestro organismo. Es uno, porque hay otro, pero este es uno y es el más, digamos, estudiado y que generalmente por aquí viaja el oxígeno, ¿cierto? El dióxido de carbono y los desechos y los nutrientes. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el órgano clave entonces? En El este corazón. caso, claro, podríamos pensar el corazón porque es la bomba que impulsa todo esto, muy bien, y no podemos olvidarnos de los vasos sanguíneos, porque si tenemos corazón, claro, pero no tenemos vasos sanguíneos, la sangre andaría desparramada por todas partes y no habrían caminos por donde pudiera llegar
esta sangre, y además los caminos tienen funciones. Fíjense que hay venas y hay arterias. Las venas llevan la sangre con los desechos y las arterias la sangre que va limpia, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos aquí vías bien diferenciadas para cumplir diferentes tareas, ¿ya? Y por otra parte, nuestro sistema circulatorio tiene una unidad funcional clave que es como los camioncitos, ¿cierto? Que viajan por estos caminos. ¿Cuál sería esa unidad funcional? La sangre. Las venas. La sangre, ¿sí? La sangre. Nuestro sistema circulatorio transporta a través de vasos sanguíneos, que son como caminos, y lo que viaja por esos caminos es la sangre. Y a través de la sangre se viaja el dióxido de carbono, viaja el oxígeno, viajan los nutrientes, y viajan los desechos, y viaja el agua también. Sí, parte, bueno, por parte de ella. Entonces, esto que estamos viendo aquí es una síntesis de lo que hemos trabajado en estas últimas clases sobre los sistemas, enfocándonos en lo más esencial de cada uno de ellos. Entender la función, entender cuál es el órgano clave y cuál es la unidad funcional que permite cumplir esa función. Y entendiendo siempre de que nosotros somos como una gran ciudad, ¿cierto?, que necesita que cada uno de sus estamentos funcione y además que funcionen en conjunto. El sistema digestivo puede procesar los alimentos, eh, puede procesar los alimentos, pero si no tiene un lugar donde van a pasar estos nutrientes y donde se van a transportar, no podría terminar de cumplir su función. Lo mismo el sistema renal. El sistema renal requiere de que la sangre llegue a él para poder filtrarla. Y después requiere de unas conexiones por donde la sangre limpia va a devolverse al organismo. Lo mismo el sistema respiratorio. El sistema respiratorio capta el oxígeno, pero necesita del sistema circulatorio para que el oxígeno se suba a la sangre para poder continuar su viaje en el interior de nuestro organismo. Por lo tanto, todos ellos, si nosotros nos ponemos a pensar qué tienen en común, lo que tienen en común es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio los conecta a todos. ¿Mm? Eso es algo que es importante que nos quede claro en esta unidad. Bueno, gracias por la asistencia y participación, y ahora viene la tarea, ¿ya? La tarea de la clase. Voy a mostrarles la tarea porque quiero explicar para que después no tengan dudas de cómo se hace, ¿ya? Así que si hay preguntas, por favor, vayan haciéndolas ahora. La actividad de la clase de hoy es esto, no lo voy a hacer en un formulario para cambiar y porque además, chiquillos, necesitamos comenzar. Nosotros hemos hecho evaluación todo este semestre, no una evaluación con nota, como ustedes están acostumbrados, pero sí cada vez que ustedes te están respondiendo los formularios, eso es una evaluación, porque finalmente yo veo las respuestas que ustedes me dan y veo sus comentarios y a partir de eso también es que vamos reforzando algunas cosas y vamos modificando las siguientes clases. Por lo tanto, el proceso de evaluación siempre es constante en educación. Ahora, lo que vamos a comenzar a hacer es un proceso mucho más detallado, minucioso. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes responda estas preguntas y yo pueda, a través de este mismo documento, devolver aquello que pueda estar correcto y aquello que no esté correcto. Si lo que está correcto va a ir con muy bien, excelente, logrado, perfecto, qué sé yo, y lo que haya que arreglar va a decir, ¿cierto?, cuáles son las observaciones a esa respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a hacer una evaluación mucho más consciente, pensando que puede ser, nadie sabe todavía lo que va a pasar, de que pudiéramos necesitar tener alguna nota para pasar de curso a fin de año. Y por lo tanto, como viene ese proceso, deberíamos comenzar desde ahora ya, hoy día lunes 17, de hecho, comienza oficialmente el segundo semestre para el Ministerio de Educación. Entonces es importante que hagamos actividades que podamos retroalimentar, o sea, devolvérselas a ustedes y que aparezcan ahí sus respuestas para ir también viendo si logran o no logran o están por lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Profe, ¿y esto tiene fecha de entrega? BTR la hizo de nuevo.
Profe, no se escucha. Todavía estoy compartiendo. ¿Ustedes ven lo que yo estoy mostrándoles, la actividad o no? No. ¿No? Voy a volver atrás, voy a volver atrás, voy a volver atrás. Estoy terminando la actividad para que puedan entender cómo se hace. Voy a dejar de grabar porque ya está. Ya no necesitamos grabar más. Ya viene la grabación.